Hola a todos y a todas, esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a explicar las actividades correspondientes a la semana del 22 al 26 de junio. Nos enfocaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación. Trabajaremos en base a los textos narrativos, específicamente en base al cuento. Vamos a recordar cuál es su estructura, cuáles son sus elementos y en base a estos contenidos vamos a desarrollar nuestra actividad. Recordarles que deben hacer llegar sus evidencias a través de los correos electrónicos de las profesoras o también a través de los contactos de WhatsApp que hemos dispuesto para ello. Lo mismo en el caso de que tengan alguna duda o pregunta con respecto a la explicación o con respecto al desarrollo de la actividad, lo pueden hacer a través de los medios mencionados anteriormente. Ahora los invito a que podamos visualizar este video hasta el final. Vamos. Como mencionamos al principio, vamos a ver lo que es el cuento. Para ello vamos a recordar qué es un cuento. Los cuentos son textos literarios que se caracterizan por ser breves, cuentan historias que son ficticias, es decir, que son inventadas o imaginadas por las personas que los crean, en este caso serían por los autores. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones que poseen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Como todo texto, posee una estructura, que es un inicio. Posee un inicio en el cual se presentan el lugar en donde ocurre la historia. Se presentan los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. Posteriormente encontramos el desarrollo en donde los personajes actúan para resolver el conflicto. Finalmente encontramos el desenlace, que es donde se resuelve el conflicto, ya sea de manera negativa o positiva para los personajes. También encontramos los elementos de un cuento o de una narración. Algunos de ellos son el narrador. ¿Qué es el narrador? Es esa voz que se va a encargar de relatar la historia, presentar a los personajes y explicar la circunstancia en que se desarrollan los hechos. Encontramos también a los personajes, que son quienes realizan las acciones del cuento. Encontramos al personaje principal, secundario, terciario, y también podemos encontrar otra categoría que están los personajes antagonistas, los protagonistas, etc. Otro elemento de la narración son las acciones, que son una serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Otro elemento sería el ambiente, que se compone de elementos como el tiempo, el espacio, el entorno social, y es el espacio en donde se va a desarrollar la historia e influye en los personajes. Acá podemos ver palabras que podemos encontrar en los cuentos. En el inicio, nosotros podemos encontrar hace mucho tiempo, cierta vez, una mañana, todo comenzó cuando, él había una vez, érase una vez, en un lejano lugar, en un lejano país. Para el desarrollo encontramos los conectores entonces, después, de repente, de pronto, sin darse cuenta, el luego, etc. Para el final, por lo general nosotros podemos ver que se utiliza al final, finalmente, cuando todo terminó, después de todo. Esta parte nosotros la vamos a tener presente para la segunda parte de nuestra guía, donde nos va a tocar escribir nuestro propio cuento. Acá encontramos el plan de aprendizaje para la semana del 22 al 26 de junio. La actividad consiste en el desarrollo de una guía de aprendizaje relacionada al cuento. La fecha de entrega de esta actividad es hasta el día 29 de junio y deben enviar las evidencias a los siguientes correos electrónicos. Para el cuarto año A, acá aparece el correo que deben enviar, y para el cuarto año básico B lo pueden enviar a este correo electrónico o también lo pueden hacer llegar a través de los contactos de WhatsApp. La guía de aprendizaje tiene dos objetivos, que es desarrollar habilidades de comprensión lectora y también el escribir textos para satisfacer un propósito y transmitir ideas con claridad. La primera parte de nuestra guía va a ser de desarrollo y para ello nosotros vamos a tener que leer en primer lugar este cuento. Cómo un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad. Una vez que leamos esta historia, vamos a pasar
al desarrollo. La primera pregunta, ¿por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? Entonces, en base a lo que leyeron, responden esta pregunta en forma completa. La pregunta 2. ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? Escribe tu respuesta y dibuja cómo te imaginas el lugar. Entonces vamos a responder en este recuadro a la pregunta que nos indica y posteriormente vamos a dibujar cómo ustedes se imaginan el lugar en donde juega el niño. Una vez que lo dibujan, lo pintan. En la parte 3 van a ordenar estas acciones enumerándolas del 1 al 4 en forma ordenada según cómo aparece en la historia. En la número 4, ¿por qué crees que el padre le compró un boy al niño? Acá es de respuesta personal, puesto que te está diciendo por qué crees. Entonces, en base a lo que tú pienses, a lo que tú crees, vas a responder la número 4. Lo mismo para la número 5. ¿Crees que el padre cuidaba al hijo? Comenta y justifica con una acción que aparezca en el texto. Entonces, responden a esta pregunta según lo que ustedes piensen y posteriormente van a escribir una acción que pueda justificar su respuesta. Posteriormente, en el ítem 2, van a escribir un cuento relacionado a la familia, pero antes van a tener que planificar su relato. ¿Quiénes leerán tu cuento? Esta parte van a responder a esta pregunta. ¿Quiénes van a leer tu cuento? Puede ser a un público infantil, a tus compañeros de curso, a tus amigos, tu familia, para todos los que quieran leer. Depende de tu gusto, de tus preferencias. La segunda pregunta, ¿dónde ocurrirán las acciones de tu cuento? Según como estimen su idea, de acuerdo a lo que quieran crear, lo que quieran escribir, van a responder esta pregunta. ¿Dónde ocurrirán las acciones de tu cuento? Puede ser en el campo, en la ciudad, en la escuela, como ustedes estimen conveniente. Posteriormente, ¿qué personajes participarán? Nómbralos y describe. Van a escribir todos los personajes de su cuento y los van a describir, tanto física como psicológica. Puede ser una característica física y una característica psicológica de cada personaje que incorporen en su cuento. Finalmente, van a escribir el título de su historia. Una vez que tengan desarrollado este cuadro, recién van a escribir su cuento. Está hecha la planilla en la guía, por lo tanto no pueden modificar nada de lo que aparece acá. Van a utilizar ese inicio, van a utilizar también esta frase y el conector para el final de la historia. Acá van a escribir el título de su historia y donde aparecen las líneas ustedes continúan con su relato. Esa es toda la actividad para esta semana. Cualquier duda que tengan respecto a la realización de esta actividad, pueden preguntar a través de los medios que hemos mencionado, que es el correo electrónico o también a través de los contactos de WhatsApp que hemos dispuesto para ello. Nos veremos en una próxima oportunidad cuando desarrollemos la retroalimentación de la actividad. Les deseo mucha suerte a todos y a todas.